300 años de imperio se derrumbaron en 15. En 1800, la monarquía española gobernaba el imperio más extenso que había existido jamás sobre la superficie de la Tierra. Desde el norte de California hasta el Estrecho de Magallanes. Desde La Habana hasta Manila, al otro lado del Pacífico. Casi 14 millones de kilómetros cuadrados. 16 millones de súbditos americanos. Un territorio tan grande que una orden firmada en Madrid tardaba 8 meses en llegar a Lima y 8 meses más en volver con la respuesta. Era, literalmente, el imperio donde no se ponía el sol. Cuando amanecía en Filipinas, todavía era de tarde en México. Y no era solo tamaño. Era dinero. El Cerro de Potosí, en el actual territorio de Bolivia, había vomitado durante 2 siglos la mayor cantidad de plata que la humanidad había visto salir jamás de una sola montaña. Esa plata se acuñaba en el real de A8, el peso español, y esa moneda circulaba en Sevilla, en Ámsterdam, en Bombay y en Cantón. Era la primera moneda verdaderamente global de la historia. Los comerciantes chinos la llamaban el buey por el escudo grabado en su reverso y aceptaban esa y ninguna otra. En 1800 nadie, absolutamente nadie, habría apostado a que ese imperio tenía los años contados. Y sin embargo, 25 años después, en diciembre de 1824, un ejército de campesinos, mulatos, criollos e indígenas destrozaba al último virrey del Perú en una meseta a 4.000 metros de altura. Cuando ese virrey firmó la rendición, España había perdido en una sola generación el 90% de todo lo que tenía. ¿Cómo se cae un imperio de 300 años en 15? La respuesta no empieza en América. Empieza en España. Un imperio no se derrumba de golpe. Se agrieta durante décadas y un día alguien lo empuja. Las grietas del imperio español tenían nombre: las reformas borbónicas. Durante el siglo XVIII, los reyes de la Casa de Borbón miraron el mapa y decidieron que América estaba mal administrada. Demasiada autonomía. Demasiados criollos, los españoles nacidos en América, ocupando puestos que, en su opinión, correspondían a funcionarios peninsulares. Así que apretaron. Crearon 2 virreinatos nuevos, Nueva Granada y el Río de la Plata. Impusieron el sistema de intendencias. Subieron los impuestos. Establecieron monopolios estatales sobre el tabaco y el aguardiente. Y sobre todo, sistemáticamente, empezaron a nombrar peninsulares en los cargos importantes. Entre 1751 y 1808, de casi 300 nombramientos para las audiencias americanas, solo una cuarta parte fue para criollos. El mensaje que llegó a América fue brutal en su claridad. Ustedes son españoles de segunda. Y la reacción llegó pronto. En 1780, en el altiplano peruano, un cacique llamado José Gabriel Condorcanqui se proclamó Túpac Amaru II y encabezó la mayor rebelión indígena de la historia colonial. Movilizó a decenas de miles de personas. La represión fue tan sanguinaria que todavía se estudia como ejemplo de terror de Estado. Lo descuartizaron en la plaza del Cusco frente a su familia. Un año después, en El Socorro, en Nueva Granada, 20.000 comuneros marcharon sobre Bogotá contra los nuevos impuestos. Ninguna de esas 2 rebeliones buscaba la independencia. Las 2 gritaban lo mismo: viva el rey, muera el mal gobierno. Pero el daño estaba hecho. Los criollos ya sabían que podían movilizar gente. Los indígenas ya sabían que el ejército del rey podía ser derrotado en campo abierto. Y todos sabían leer las noticias que llegaban del norte. En 1776, 13 colonias británicas se habían separado de la mayor potencia naval del mundo. Y habían ganado. Faltaba el empujón. El empujón llegó por mar, y llegó antes de lo que casi nadie recuerda. Un imperio oceánico depende de una cosa por encima de todas las demás: barcos. Sin barcos no hay órdenes, no hay tropas, no hay plata cruzando el Atlántico, no hay imperio. Y España había atado su marina a la de Napoleón. El 21 de octubre de 1805, frente al cabo de Trafalgar, la flota combinada franco-española se enfrentó a la escuadra británica del almirante Nelson. En 5 horas de combate, España perdió 11 navíos de línea y más de 4.000 hombres. Nelson murió en la batalla, pero Inglaterra se quedó con el océano. A partir de ese día,
y durante casi una década, la corona española perdió el control físico de las comunicaciones con sus propias colonias. La Royal Navy decidía qué barco cruzaba y cuál no. En 1807, el comercio legal entre España y América se desplomó a una fracción de lo que había sido. Y entonces ocurrió algo que la historia oficial suele contar de pasada, pero que fue decisivo. Los puertos americanos, aislados de la metrópoli, empezaron a comerciar directamente con los ingleses y con los norteamericanos. No por rebeldía, por supervivencia. Había que vender el cacao, el cuero y el azúcar, y había que comprar herramientas, telas y armas. Buenos Aires, Caracas, Veracruz, Lima. Durante años enteros, América descubrió que podía funcionar económicamente sin España. Descubrió que los precios eran mejores, que los productos eran mejores, que la única función real del monopolio de Cádiz era encarecerlo todo. Cuando un imperio deja de ser necesario, ya solo es una costumbre. Y las costumbres se rompen. En marzo de 1808, España tenía un rey. En junio de 1808, no tenía ninguno. Todo ocurrió en 11 semanas. El rey era Carlos IV, un hombre débil que gobernaba a través de su valido, Manuel Godoy. Godoy era odiado. Se le culpaba de Trafalgar, de la ruina de la hacienda y de haber abierto España a las tropas de Napoleón, que habían entrado con el pretexto de invadir Portugal y ya no se iban. El 17 de marzo, en el Palacio de Aranjuez, una multitud asaltó la casa de Godoy. 2 días después, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII. Madrid celebró. Fernando era joven, era popular, y todo el mundo proyectó sobre lo que quiso proyectar. Lo llamaron el deseado. Y entonces Napoleón hizo la jugada más cínica de su carrera. Invitó a padre e hijo a la ciudad francesa de Bayona, a discutir la situación. Los dos fueron. Ninguno de los dos volvió como rey. En Bayona, Napoleón obligó a Fernando a devolver la corona a su padre, y a su padre a entregársela a él. Después se la puso a su hermano mayor, José Bonaparte. Una monarquía de 300 años cambió de dueño en una sala de reuniones, sin una sola batalla. El 2 de mayo, Madrid se levantó. Al día siguiente, los fusilamientos en la montaña del Príncipe Pío dieron a Goya el cuadro más terrible de la historia de la pintura española. Y en América llegó la noticia. Y con la noticia, una pregunta que nadie sabía responder. Si el rey está preso en Francia y el gobierno de Madrid obedece a un usurpador, ¿a quién debemos obediencia nosotros? La respuesta que dieron los americanos fue, al principio, impecablemente legalista. Y por eso mismo, demoledora. En España, al quedarse sin rey, las provincias habían formado juntas de gobierno que asumían la soberanía en nombre de Fernando. Sevilla, Valencia, Asturias, Zaragoza. La lógica era clara. Si el rey no puede gobernar, la soberanía vuelve al pueblo, que la custodia hasta que él regrese. Los criollos americanos leyeron esa lógica y sacaron la conclusión evidente. Nosotros no somos colonias, somos reinos de la corona igual que Valencia o Asturias. Si ellos pueden formar juntas, nosotros también. Y en 1810, en menos de 5 meses, medio continente formó gobiernos propios. El 19 de abril, Caracas. El 25 de mayo, Buenos Aires. El 20 de julio, Bogotá. El 18 de septiembre, Santiago de Chile. Y 2 días antes, en el pueblo mexicano de Dolores, un cura de 60 años llamado Miguel Hidalgo tocó la campana de su parroquia de madrugada y convocó a sus feligreses a una insurrección que en pocas semanas reunió a 80,000 personas. Todas esas juntas juraron fidelidad a Fernando VII. Todas. Ninguna se declaró independiente en 1810. Pero ya gobernaban solas. Ya recaudaban sus impuestos, ya nombraban a sus funcionarios, ya organizaban sus milicias. Y descubrieron algo que no tenía marcha atrás. Podían hacerlo. Mientras tanto, en Cádiz, la única ciudad de España que los franceses no lograron tomar. Unas cortes con diputados americanos redactaban la Constitución de 1812. Una constitución liberal que declaraba a los americanos españoles con plenos derechos. Llegó 8 años tarde.
Lo que empezó como una discusión jurídica terminó en una carnicería, porque las autoridades españolas en América no aceptaron el argumento. Los virreyes, los oidores y los comerciantes peninsulares vieron en las juntas exactamente lo que eran en potencia, el fin de su poder, y respondieron con las armas. En México, Hidalgo fue derrotado, capturado y fusilado en 1811. Su cabeza y las de 3 de sus lugartenientes estuvieron 10 años colgadas en jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, como advertencia. Su sucesor, José María Morelos, mucho mejor estratega, aguantó 4 años más y fue fusilado en 1815. En Venezuela, la Primera República se hundió en 1812. Un terremoto devastó Caracas justo en Jueves Santo y los curas realistas lo proclamaron castigo divino. Francisco de Miranda, el precursor, capituló y acabó muriendo en una cárcel de Cádiz. Fue entonces cuando un oficial caraqueño de 29 años, Simón Bolívar, escribió el decreto más duro de toda la guerra a muerte. Españoles y canarios, contad con la muerte aún siendo indiferentes. Americanos, contad con la vida aún siendo culpables. Los fusilamientos dejaron de ser excepción para convertirse en método, en los dos bandos. Y en 1814 llegó el golpe definitivo. Napoleón cayó, Fernando VII volvió a España y su primera decisión fue derogar la Constitución de Cádiz y perseguir a los liberales que habían luchado por él. Con América no negoció. Envió a Pablo Morillo con más de 10.000 veteranos, la mayor expedición militar que España había mandado jamás al otro lado del Atlántico. Para 1816, la Revolución Americana estaba prácticamente aplastada. Bolívar era un exiliado en Jamaica. Todo parecía terminado. Y entonces pasó lo imposible. Bolívar consiguió en Haití lo que ninguna corte europea le había dado. El presidente Alexandre Pétion le entregó armas, barcos e imprenta a cambio de una sola condición, que aboliera la esclavitud en los territorios que liberase. Bolívar aceptó. Y volvió. En 1819 hizo algo que ningún manual militar recomendaba. En plena temporada de lluvias, cruzó los llanos inundados de Venezuela y después el páramo de Pisba, a 4.000 metros, con tropas de tierra caliente que jamás habían visto la nieve. Perdió a 1/3 de sus hombres y todos sus caballos. Pero apareció por donde nadie lo esperaba. El 7 de agosto de 1819, en el puente de Boyacá, derrotó al ejército realista de Nueva Granada en 2 horas. Bogotá y su tesoro cayeron sin resistencia. Por el sur, otro hombre había hecho un cálculo parecido. José de San Martín entendió que Lima era el corazón del poder español y que no se podía llegar a Lima por tierra desde Buenos Aires. Así que se pasó 3 años construyendo un ejército en Mendoza, cruzó los Andes por pasos de más de 4.000 metros y liberó Chile en Chacabuco y Maipú. Después embarcó ese ejército en una flota comprada a los ingleses y desembarcó en la costa peruana. Y mientras tanto, en España, el 1 de enero de 1820, un coronel llamado Rafael del Riego se sublevó en Cabezas de San Juan con las tropas que estaban a punto de embarcar hacia América. Esas tropas no llegaron nunca. El refuerzo que podía haber cambiado la guerra se quedó en Andalucía. El 24 de junio de 1821, en Carabobo, Venezuela quedó libre. El 28 de julio, San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. El final llegó en una llanura pelada a 4.000 metros de altura, en un lugar cuyo nombre significa, en quechua, Rincón de los Muertos. Todavía quedaba el ejército realista del Perú, el mejor y el último, unos 10.000 hombres bien armados en la sierra, mandados por el virrey José de la Serna. Y frente a ellos, un ejército patriota de menos de 6.000, con menos artillería, dirigido por un venezolano de 29 años, Antonio José de Sucre. El 6 de agosto de 1824, la caballería patriota los alcanzó en la pampa de Junín. Fue un combate irreal. 1 hora entera de sables y lanzas, sin un solo disparo, porque nadie tuvo tiempo de cargar los fusiles. Y el 9 de diciembre de 1824 llegó Ayacucho. Duró poco más de 1 hora. La carga de la división de Córdoba, con la orden más famosa de la guerra, armas a discreción, paso de vencedores, partió en 2 la línea realista. Al mediodía,
El virrey del Perú estaba herido y prisionero. La capitulación que firmó Sucre esa tarde no rendía una batalla. Rendia un continent. España se comprometía a entregar todo el territorio del Perú, todas sus plazas, toda su artillería. En 15 años, entre 1810 y 1825, la corona española perdió el control de un territorio que iba de California a Chile. En 1825 solo le quedaban en América 2 islas, Cuba y Puerto Rico. De todo lo que había sido el imperio más grande del mundo, quedaba menos del 5%. Pero la caída no terminó en Ayacucho. Le faltaban 74 años de agonía. España conservó Cuba, Puerto Rico y Filipinas durante casi 3/4 de siglo más, y se aferró a ellas con una obstinación desesperada, precisamente porque eran lo último. Cuba, con su azúcar, llegó a ser la colonia más rentable que España había tenido nunca. También la más militarizada. Los cubanos se levantaron en 1868 y pelearon 10 años. Volvieron a levantarse en 1895 con José Martí. Y esta vez, al otro lado del estrecho de Florida, había una potencia joven mirando con mucho interés. En febrero de 1898, el acorazado estadounidense estalló en el puerto de La Habana y murieron 266 marinos. Nunca se probó quién ni qué lo hundió. Hoy la hipótesis más aceptada es una explosión accidental en la Carbonera. No importó. La prensa de Nueva York ya tenía su titular y Estados Unidos declaró la guerra. Duró 10 semanas. En Cavite y en Santiago de Cuba, las 2 escuadras españolas fueron destruidas casi sin causar bajas al enemigo. Eran barcos de madera y hierro viejo enviados a morir por honor. En el Tratado de París de diciembre de 1898, España entregó Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Por Filipinas recibió $20 millones. Ese año, en España, se le llamó simplemente el desastre. Y de ahí salió toda una generación de escritores y pensadores dedicados a preguntarse qué había pasado con su país. 406 años después del primer viaje de Colón, el imperio donde no se ponía el sol se había apagado del todo. Entonces, ¿por qué cayó? No cayó por una derrota militar. En 1810 España tenía en América más soldados, más dinero y más experiencia que sus adversarios, y aún así perdió. Cayó, primero, porque el imperio dependía de una sola cosa que se rompió en Bayona, la legitimidad del rey. Todo el edificio se sostenía sobre la persona del monarca. Cuando Napoleón se llevó al rey, no quedó nada en el centro. Y en ese vacío, los americanos descubrieron que la soberanía podía estar en otro sitio. Cayó, segundo, porque llevaba un siglo tratando a sus élites americanas como súbditos de segunda clase mientras les pedía que pagaran las guerras de Europa. Los criollos que hicieron la independencia no eran extranjeros, eran los hijos del sistema, a los que el sistema le había cerrado la puerta. Cayó, tercero, porque perdió el mar. Sin Trafalgar no hay aislamiento. Sin aislamiento, América no descubre en 10 años que puede vivir sin España. Y cayó, cuarto, porque Fernando VII eligió la peor opción posible en cada bifurcación. Derogó la constitución que habría podido salvar el imperio, no negoció nada con nadie y apostó todo a la fuerza en el momento exacto en que ya no tenía fuerza que apostar. Lo que nació de esa caída fueron 18 países, 200 millones de personas hoy, y una lengua común que hablan 500 millones. Nació también una herida, fronteras trazadas sobre divisiones administrativas coloniales que provocarían guerras durante todo el siglo XIX, y el sueño de Bolívar de una América unida, que murió con él en Santa Marta, pobre y derrotado, en 1830. 300 años para construirlo, 15 para perderlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. En este canal desenterramos una historia como esta cada día. Nos vemos en la próxima.